Saludos, hermanos y hermanas en Cristo. Le damos la cordial bienvenida a este su programa Avanzando contra Viento y Marea. Mi nombre es Héctor Reyes Baerga y hoy me acompañan, como en todos los tiempos los programas, el reverendo diácono Manuel Cruz Correa de la parroquia San Felipe Apóstol. ¿Cómo estás, reverendo diácono? Buenas noches, Dios los bendiga a todos, hermanos y hermanas. Y también nos acompaña el reverendo diácono José Jaramillo Ocasio, también de la parroquia San Felipe Apóstol. ¿Cómo se encuentra, diácono? Muy bien, gracias a Dios. Mucha bendición a todos los que nos están escuchando y que la paz de Cristo viva en sus hogares. Pues como ya habíamos anticipado la semana pasada, teníamos una trivia en la cual nos tenían que enviar mensajes, de alguna manera diciéndonos cuál continente entendían que era el continente que estaba teniendo un mayor crecimiento de católicos. Y claro está, muchos enviaron mensajes y muchos acertaron. Pues hoy vamos a estar hablando del África, que es el continente de la esperanza. Pero antes, vamos a la lectura del programa que nos dice: la iglesia en África es la iglesia misionera y de misión. Esto nos lo dice Juan Pablo II en la exhortación apostólica posinodal Ecclesia en África del año 1995. Y entonces es bien importante porque lo que vamos a estar desarrollando durante este programa es exactamente esa visión que debemos tener o cómo debemos mirar al África, no solamente desde el aspecto de la misión que tiene la iglesia allí, sino como también la iglesia del África en su propia misión nos muestra y nos va dando algunos pasos para poder alcanzar mayor fe y que crezca aún más nuestra devoción por Dios. ¿Qué más podemos decir sobre este mensaje, reverendo diácono Manuel? Sí, podemos añadir que en el momento que se da esta exhortación apostólica en este sínodo, las vicisitudes humanas parecía empujar al África hacia el desánimo y la desesperación. Y fue de gran esperanza este sínodo en todo el África, que todavía se recuerda en toda la comunidad eclesial. Y el África sigue siendo esa iglesia misionera, esa iglesia de misión, pero todavía falta mucho que hacer. Y reverendo diácono Jaramillo, ¿qué más podemos hablar? La iglesia en estos momentos está haciendo de misionera y de misión con una labor social y misionera del Vaticano. Una iglesia que es mediadora de las situaciones tanto políticas, sociales como culturales que nos encontramos en estos momentos en África. Y aquí Benedicto XVI nos aporta aún más a esta discusión del día de hoy y nos dice que África representa un inmenso pulmón espiritual para una humanidad que sufre una crisis de fe y esperanza. Esto nos lo dice en el segundo sínodo de África, sobre África, en el año 2009. Y vemos cómo, en primer lugar, Juan Pablo II nos habla de esta iglesia que es misionera y está en misión. Y en segundo lugar, nos hablaba Benedicto XVI, que es el pulmón espiritual. ¿Y por qué puede ser esto? Porque es que el continente africano ha sido uno de los continentes que más ha sufrido lo que es el egoísmo humano. Me explico, ahí es donde más hemos visto hambre, donde más hemos visto pobreza, donde más hemos visto cómo se utilizan de manera errada lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Los materiales, los recursos naturales, y vemos entonces cómo aún a pesar de todas estas situaciones, pues este continente, este pueblo de África se sostiene, se mantiene firme en su fe. ¿Qué más podemos añadir, reverendo diácono Manuel? Sí, Héctor y Jaramillo, insistía el Papa Benedicto XVI en este segundo sínodo sobre África. Las diferentes situaciones sociopolíticas, étnicas, económicas, ecológicas, los africanos viven diariamente y no pueden ignorar. Entonces también nos mencionaba él que los africanos conocen mejor que nadie, con demasiado, desgraciadamente, esas situaciones que son bien difíciles y confusas, incluso trágicas, porque vemos cómo muere mucha gente en África con esas guerras étnicas.
Pero los africanos siguen hacia adelante, afrontan estas situaciones con decisión y con mucha dignidad. Un pueblo muy digno, el pueblo africano. ¿Qué más podemos añadir, reverendo Diácono Jaramillo? África negra, como me gusta aclarar realmente, la África negra ha sido muchas veces olvidada, ha sido marginada por políticos de diferentes países, ya que en una época pues, se regían y lo que hacían era establecer un patrón de diferentes culturas y la cultura de ellos como que no se reconocía. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Que al esa esperanza, esa necesidad que tiene esta humanidad que sufre, se agarra de la fe y de la esperanza. Por eso es que Benedicto le llama el pulmón espiritual, porque ese pulmón que va a respirar y que nos va a llevar a nosotros ejemplos de una vida. Y vemos que la Iglesia Católica en África es una iglesia muy joven. En muchos países no cuenta con más de 200 años de historia y en los últimos 35 años ha cuadruplicado el número de creyentes, pasando de 55 a 214 millones de fieles. ¿Qué podemos decir sobre esto, diácono? Esos números son unos números bien sorprendentes, ¿verdad? Que uno no se puede ni imaginar que esto está ocurriendo. Sí, y lo que te voy a dar son más sorprendentes aún, porque para el 2010 eran 185 millones y ya para el 2016 estamos hablando de 228 millones de católicos. Un continente que sigue creciendo, mientras en Europa el crecimiento se ha estancado y en América vemos como tanto como en África y en Asia ese crecimiento constante de estos países, de estos continentes. Y vemos aquí que la República Democrática del Congo es el país africano con una mayor presencia de católicos, con un total de 44 millones, de los que lo convierte en el 10º país del mundo con más fieles católicos. Ese dato fue sumamente, me marcó mucho, porque lo menos que uno puede imaginar es que en un pueblo tan marcado por sufrimiento, por tantas otras situaciones, enfermedades y demás, pues, que tengamos un número tan grande de católicos y que sea el África prácticamente, especialmente la República Democrática del Congo, el 10º país con mayor creyentes católicos, pues es bien sorprendente. También tenemos que decir que le sigue Nigeria con 28 millones de creyentes. Es en África subsahariana donde se concentra el mayor número de católicos del continente, mientras que en el norte y en el Sahel predomina el Islam. Vemos aquí en la imagen que estamos presentando a los que nos ven, es como de la mitad hacia el sur, pues toda esa área que está en rojo, pues es cristianos de diferentes denominaciones, pero cristianos, y vemos como de la franja, como a mitad del continente hacia arriba, pues son países que predomina el Islam. ¿Qué más podemos decir, reverendo diácono Manuel? Bueno, te puedo añadir que es tanto así que ya hay 11 cardenales con votos en el cónclave papal. O sea que podemos ver ese crecimiento de este continente, un crecimiento que, como dije al principio, sigue hacia adelante, no se ha estancado. Vemos una iglesia en Europa, muchas iglesias vacías en América. Sin embargo, vemos como aquel Europa que importaba sacerdotes, religiosas, ahora es el África, que sigue siendo esa iglesia misionera, tanto en África como en el mundo entero. Entonces, durante el año 2018 en África la población católica creció un 23,2% y representa casi un 18% del total de los habitantes del continente. Para el año 2050 se prevé que 1.300 millones de personas se sumen a la población actual en esa parte del mundo. Esto significa que la mitad del crecimiento de la población mundial tendrá lugar en África, según las Naciones Unidas. Entonces, esto es bien
esto es bien importante porque lo que nos permite es ver cómo esta iglesia de la África va a continuar creciendo y creciendo de manera abundante, ¿verdad? Y sorprendente en términos de cómo, como te decía anteriormente, cómo quizás en Europa o en Occidente vemos cómo se va presentando un desgaste en términos de la fe. Sin embargo, en este continente pues, es como decía Papa Francisco, que es el continente de la esperanza, es el continente que nos va a permitir a nosotros mirar al continente y coger fuerza, como decimos, ¿verdad? Comúnmente. De Reverendo Jaramillo, ¿qué más podemos decir sobre esto? Es muy interesante la historia de África, pues, el papel, como hemos visto, de la madre, de la mujer, es muy importante en África, su cultura y su religión, las características. Y eso se traslada cómodamente a la presencia de María, la madre de Jesús. Eso hace que el pueblo sienta la necesidad y sienta la conexión de esa madre que apulpa a los hijos de esa madre. Y entonces, ¿qué pasa? Que África tiende la gente a encontrar un hecho de fe cristiana y cultura africana. Viendo a la Virgen María, la Madre de Jesús, al lado de su hijo, es como ellos verse a sí mismos al lado de su madre terrenal. Esa necesidad de esa madre es que nos hace a ellos, pues, que tal vez nosotros en el continente, como antes decía, el nuevo continente y el viejo continente, le estamos perdiendo la cercanía de la Madre de Dios. Sí. Como datos importantes, y son algunos, porque en el África hay muchos datos importantes, tenemos que decir que tres de los primeros papas eran o de África o hijos de africanos, ¿verdad? O hijos descendientes e inmigrantes africanos en Roma. Entre ellos está Papa San Víctor I, que estuvo como papa desde el año 189 al 199. También tenemos a Papa Milceades, que estuvo desde el año 311 al 314, y Papa San Gelasio I, que estuvo del 492 al 496. También 3 de las 35 doctores de la iglesia eran de África también. Entre ellos se encuentran, estos tres son San Agustín de Hipona, que era de Argelia, San Atanasio de Alejandría, que era de Egipto, y San Cirilo de Alejandría, que era también de Egipto. Como otros datos, podemos decir que el primer papa en visitar el continente africano fue Papa San Pablo VI, ¿sí? El Papa Peregrino, como fue conocido durante su pontificio, realizando un histórico viaje de 3 días al corazón del África. También tenemos a San Juan Pablo II, que ya todos sabemos que tenía el sobrenombre del Papa Viajero, y él realizó 14 viajes al África y visitó 38 países desde el año 1980 al año 2000. Y también Papa Francisco ha visitado África 4 veces en un lapso de 6 años. ¿Qué más podemos decir, Reverendo Diácono Manuel? Sí, el Papa Pablo VI, este fue su primer viaje peregrino fuera del Vaticano. También tenemos que añadir a Papa Benedicto XVI, que visitó al África en 2 ocasiones. En el 2009 estuvo en Camerún y Angola, y en el 2011 visitó Benín. Así que vemos que a través de la historia, podemos decir, moderna de la Iglesia Católica, pues vemos ese énfasis en el continente africano. Y claro, uno de los ejemplos que podemos dar, Reverendo Diácono Manuel, podría ser la historia de Carlos Luanga, que estuvimos en estos días celebrando. ¿Qué nos puede decir de este santo, Reverendo? Sí, el 3 de junio se celebró el día de Carlos Luanga y los demás mártires. Fueron un ejemplo de esa fe cristiana de los africanos. Entonces, en el 1885 fueron martirizados por el rey que estaba de turno. Y vemos cómo el Señor sigue
en África haciendo maravillas, como el Señor sigue ese país olvidado, el Señor no lo olvida y sigue llevando esa palabra de Dios allí donde tanta falta hace. Y siguen saliendo misioneros, sigue saliendo santos, sigue saliendo cardenales del país olvidado, África. Sí, claro. Entonces esto nos debe cambiar, hacer un cambio conceptual de lo que nosotros pensamos que es el África, vis a vis lo que realmente se está dando en África. Porque siempre pensamos en África, ¿verdad? Como este continente de gran pobreza, de mucha enfermedad y de muchas muertes. Sin embargo, el África tiene toda una historia hermosa de reyes y reinatos enormes, pero a la misma vez, lo más importante, su gran tesoro, que es su gente que se ha mantenido firme en sus creencias, a pesar de lo que esté pasando alrededor de ellos. Y vamos a hablar un poco de este viaje que realizó Papa Francisco el año pasado, en el 2019, del 4 al 10 de septiembre, y estuvo visitando 3 países en este último viaje. Estuvo visitando a Mozambique, a Madagascar y a Mauricio. Entonces vemos que en ese primer viaje, el primer país que visitó fue el país de Mozambique, y vemos allí cómo ese recibimiento tan caluroso, tan efusivo, tan extraordinario que dio el pueblo de Mozambique al Papa Francisco, parecía como si el mismo Jesucristo estuviera pasando por allí, estuviera caminando con ellos, la alegría que se desbordaba de ver a este Papa que los visitaba y que de alguna manera o forma se presentaba como ese Dios que los abrazaba. ¿Qué más podemos decir de este viaje, reverendo diácono Manuel? Sí, fíjate, Jaramillo y Héctor, el Papa insistía en la paz, la preservación del planeta y la importancia de renunciar a las almas. Esa visita se dio y se produce un mes después de que el gobierno de Mozambique firmara un tratado de paz con el grupo rebelde Renamo tras una guerra civil de 16 años. Así que me dice la importancia de esa visita en ese momento del Papa Francisco a esa área de Mozambique. Y es bien bonito porque las 3 palabras que utilizaron como lema durante esta estadía o esta visita de Papa Francisco a Mozambique era esperanza, paz y reconciliación. Y qué extraordinario, también nosotros tenemos que mirar esas palabras y mirarnos a nosotros mismos como nosotros estamos viviendo a través de esa esperanza, esa paz y esa reconciliación. Decía Papa Francisco en esta visita que me alegro escuchar de la boca de una catequista decir que somos una iglesia insertada en un pueblo heroico. Y el Papa dice gracias. Un pueblo que sabe de sufrimiento, pero mantiene viva la esperanza. Con ese sano orgullo por vuestro pueblo que invita a renovar la fe y la esperanza, queremos renovar nuestro sí hoy. Vemos como el Papa Francisco, ante todo lo que está viendo, ante todo ese fervor que está experimentando, dice, pues mira, esto nos debe servir a nosotros para también nosotros repensar un poco el sí que yo le he dado a Dios, ¿verdad? Que hemos ya pasado, y recordemos que el bautismo nos impulsa a proclamar el evangelio. Es una de las cosas que tenemos que hacer como bautizados, ¿verdad? Y proclamar el evangelio no necesariamente es que usted se pare en una esquina a hablar de las escrituras, que estaría muy bien si lo hace, pero es con nuestro ejemplo, cómo nosotros estamos llevando esa palabra de Dios por medio de nuestro ejemplo. ¿Qué más podemos añadir, reverendo diácono Jaramillo? Me llama mucho la atención de gracias, un pueblo que sabe de sufrimiento, pero mantiene viva la esperanza. Esa palabra de esperanza es la que nosotros debemos tomar como ejemplo y mirar también las necesidades que actualmente tenemos con esta pandemia, ¿no? Y tener la esperanza de que Jesús está presente en todo momento y que Jesús nos lleva a nosotros y nos invita a renovar la fe igual que a ellos. Renovar esa fe y esperanza para solo volver a decir, aquí estoy. Decirle a Jesús, aquí estoy para que se haga la voluntad en cada uno de nosotros.
Sí, y como decía el reverendo Al Sharpton en el funeral de George Floyd, los negros siguen teniendo la rodilla en el cuello. También en África también tiene la rodilla en el cuello, gracias a los grandes intereses, pero África no claudica. África sigue hacia adelante, hermanos. Y vemos aquí, ¿verdad? Algunas imágenes de este maravilloso viaje que realizó el Papa Francisco. Vemos ahí las hermanas, unas hermanas danzando en la misa, y vemos también un conglomerado enorme de miles de personas en el estadio en donde se realizó una misa. Vemos también aquí una imagen ya desde el altar y vemos cómo está ese estadio lleno, repleto de gente. Y vemos que a través de todo este viaje, no solamente el Papa Francisco busca que entendamos lo que debe ser la paz y lo que debe ver y cómo debemos siempre estar atados a esa paz con la esperanza, sino también que nos invita a, como usted dijo muy bien ahorita, a no claudicar, reverendo diácono, mantenernos firmes, no importa lo que diga el mundo, mantenernos firmes en aquel a quien le hemos creído. Aquí también vemos que estuvo visitando Madagascar. Allí también pues realizó unas reuniones con diferentes grupos y ministerios, y también realizó una misa. Y aquí también pues visitó a Mauricio, otro lugar del África en donde también pues, estuvo reunido con algunos, con algunos dignatarios del país, y de alguna manera también pues con obispos y cardenales y demás, y entonces también pues realizaron una misa. Vemos que este viaje era un viaje de esperanza, de reconocer que cuánto Dios mira a este continente con gozo y con alegría, que vemos cómo Dios no se ha olvidado de ellos, y qué hermoso es eso, ¿verdad? Reconocer que en una visita del Papa este pueblo puede experimentar esa alegría de reconocer que su Padre, Dios, les ama con pasión y con ternura. ¿Qué más podemos decir de este viaje, reverendo diácono? Sí, es una palabra que usa mucho el Papa Francisco, la periferia. Y qué mejor ejemplo que África, que ha sido por tantos siglos olvidado, Héctor Jaramillo. Sí. Y entonces, pues esto nos trae, diácono, a montarnos nuevamente en el viaje. A montarnos nuevamente en el viaje, en un viaje hacia el África, un viaje que usted tuvo la gran oportunidad de poder realizar, y que usted nos va a llevar por esta África, tribu o este grupo que se llama los Masái. ¿Y qué son los Masái, reverendo diácono? Bueno, en 2004 tuve la oportunidad, la gran dicha de visitar África. Fue lo que se llama un safari fotográfico, porque ya los safaris no es a cazar leones y leopardos, sino es a tomar fotos de toda aquella maravilla que el Señor nos ha dado. Entonces tuve la oportunidad de visitar a Kenia y Tanzania, en los parques nacionales de Masai Mara, que está en Kenia, y en Tanzania el Serengeti y Ngorongoro. Son parques nacionales enormes de 13,000 kilómetros en extensión, y allí en esos mismos parques también conviven los Masái. O sea que el nombre de Masai Mara, de ese parque nacional, viene de los Masái, de ese pueblo que se ha mantenido centenario y no ha claudicado ante la modernidad. Y aquí vemos que los Masái constituyen un pintoresco pueblo de pastores de aproximadamente 830,000 personas. Yo me imagino que debe estar ya sobre el millón, ¿verdad? Sobre el millón, podemos decir eso, ¿verdad, reverendo diácono? Y que habitan ahí en la llanura del Gran Valle de Rift, que eso se encuentra entre Kenia y Tanzania, ¿verdad? Es un pueblo que está muy cercano a las fronteras entre un pueblo y otro. ¿Qué más podemos decir, diácono? Sí, como te dije ahorita, en esos safaris, tú vas en unos jeep 4x4, tú no te puedes bajar. Es como Disney, que están los animales encerrados. Aquí estamos encerrados nosotros. Entonces,
allá se habla de los 5 grandes. Después que tuve los 5 grandes, pues está súper contento, que es el león, el elefante, rinoceronte, búfalo y leopardo. Entonces los Masái coexisten en este parque. Ahí ellos tienen sus villas, son villas de como 12 chozas de paja. Entonces ellos, como ellos se dedican al ganado. Y entonces, mira qué interesante y qué peculiar que mientras más vacas tú tengas, más posición tiene en la aldea. O sea, porque allá para tú poder casarte, tienen que dar un dote de 14 vacas al papá de la novia. Que si tú tienes muchas vacas, como existe la poligamia, pues puedes casarte las veces que quieras. Es un país pacífico. Ellos cuando pasan de la juventud a adultos, pues era por costumbre que tenían que hacer un rito y salir a cazar un león, pero ya como los leones ya están extinguidos, quedan muy pocos, pues ya eso no lo hacen. Salen solamente de noche y están una noche fuera para pasarle a hacer ese cambio. Y los Masái es un pueblo bien unido, un pueblo que si por casualidad uno de los miembros de la tribu se enferma y aquel que se enteró que tiene una sola vaca, mira, va y vende la vaca para poder llevar al médico a su vecino. O sea, ellos viven en esa comunidad que es todo de todos. Es un pueblo muy trabajador, un pueblo que en estos tiempos pues se dedican también al turismo, hacen collares a las mujeres y pulseras y las venden, trabajan también en los hoteles, además de su ganadería. Esto es Jaramillo. Vemos que el éxito o la riqueza de este pueblo no se da en base a grandes lujos, ¿verdad? No grandes casas ni grandes autos o carros caros, sino más bien, ¿verdad? Ese sentido de estar unido a la naturaleza, podríamos decir, ¿verdad? Como ser parte de esencial y ver cómo todo este ganado es parte de la familia también, se convierte como que parte de ese núcleo familiar, de esa tribu. Excusamos al reverendo diácono Jaramillo, que tuvo dificultades con el internet y entonces por eso es que ya no lo ven en pantalla, pero esperanzados en que se pueda nuevamente conectar. Vemos también, reverendo diácono, aquí esta foto es una foto extraordinaria que me gustaría que usted pudiera explicárnosla, porque vemos aquí esta mujer trabajando en la construcción de un hogar y a la misma vez está cuidando al niño o la niña. Así que, ¿qué podemos decir sobre esta foto? Sí, la mujer tiene un papel bien importante en la tribu. Ya son las que construyen la choza, son chozas de paja y barro. Y entonces usan excremento de vaca, también excremento de elefante para hacer las chozas. Y un trabajo que lo hace la mujer porque el hombre está fuera atendiendo al ganado. A veces pasan días sin regresar a los hogares. Así que vemos que estas mujeres son arquitectos, ingenieras y maestros de obra. Eso es así. Y aquí vemos al reverendo diácono ya allí en la aldea de los Masái y que nos gustaría, reverendo diácono, que nos llevara y nos explicara cuál fue su experiencia y qué vio allí. Bueno, este es el momento de cuando yo llegué a la aldea, ellos te reciben fuera de la aldea y te van escoltando. Y entonces ellos van danzando. La danza de ellos es de haciendo brincos hacia arriba y con unos cánticos, no usan instrumentos, es solamente unos cánticos vocales. Y es bien bonito, pues ellos te reciben con mucha alegría y me preguntaban que por qué el color mío era parecido al de ellos. Y tuve que tratar en inglés explicarles toda la experiencia de los africanos, cómo llegaron acá a las Américas. Y yo también sumamente sorprendido por ese detalle. Y vemos también un grupo de la tribu, ¿verdad? Con esos trajes coloridos que tienen. Ahí pues, me podría explicar ahí qué estamos viendo en esa foto, reverendo diácono. Sí, en esta foto vemos un grupo de jóvenes. Estos son los jóvenes que están a cargo de chequear el ganado, de sacarlo a pastar. Ellos tienen esas varitas, que con esas varitas van dirigiendo el ganado. También son bien puntiagudas
en las puntas. Entonces, cuando ellos tienen sed, aprietan con esas varitas a la vaca y sacan la sangre, y eso para ellos es algo bien especial, porque le da mucha fuerza. Entonces también el que tiene el palito más pequeño con la bolita al frente, eso también lo usan de arma para cazar. Ok. Y aquí pues vemos a las mujeres con sus coloridos trajes y sabemos que usted nos ha indicado en otras ocasiones que en su visita pues vio que las mujeres también se dedicaban a la artesanía y vendían muchas prendas y demás, pero quisiera que usted también abundara sobre eso. Sí, cuando tú llegas a la aldea, vas a encontrar 3 grupos específicos. Vas a encontrar los jóvenes, vas a encontrar las mujeres, están como aparte en grupo, y los ancianos. Y es muy importante destacar que los ancianos, todo lo que se vaya a hacer en la aldea se consulta con ellos. Si algo, lo que se vaya a vender, lo que se vaya a comprar, si hay un matrimonio, una situación, todo se consulta con los ancianos. Ellos son los sabios de la aldea. O sea, y es bien paradójico que nosotros ya, cuando nuestros mayores están viejitos, pues los echamos a un lado un poco. Y sin embargo aquí, en África, y son bien importantes para esa comunidad. Mira quién está ahí, explíquenos un poco en esta Sí, foto, reverendo diácono. estas son las chozas donde ellos duermen y habitan. Dentro de las chozas tú vas a encontrar en el centro un fuego, hay mantas y un pequeño corral, porque de noche ellos, los animales pequeños, las ovejas, las cabras, las guardan ahí por miedo a que se metan los leones, los leopardos, aunque la villa tiene una cerca alrededor, pero entonces ellos protegen sus animalitos pequeños en la choza. Y le digo que ahí me comí el mejor arroz con pollo y habichuela que me he comido en mi vida allí en África, que ellos me prepararon. Que recuerden que muchas de las comidas nosotros han sido importadas del África y el arroz con pollo y habichuela fue espectacular. Tenemos que, ¿verdad? Para que los que nos ven y nos escuchan pues, conozcan, el reverendo diácono estuvo en esta aldea pernoctando por lo menos dos noches y pues, ¿verdad? Pudo experimentar con ellos todo lo que es la cotidianidad de este pueblo, de esta tribu. Aquí vemos al diácono tratando de explicar, me imagino que una coreografía a los muchachos a ver qué pasaba. Sí, ya me estaba despidiendo, el último día que me iba, entonces ellos están cantando y están danzando. Entonces me dijo, usted también tiene que danzar, y yo pues hice lo que pude ahí. Estaba más asustado, pero hice lo que pude y la pasamos muy bien. Fue una experiencia bien bonita conocer a nuestros hermanos africanos, nuestras raíces. Un pueblo que no claudica, un pueblo que sigue hacia adelante, no importa qué. Claro, es importante que entendamos y comprendamos, reverendo, que cuando presentamos todos estos viajes que usted ha realizado, lo hacemos desde una perspectiva de catequesis, ¿verdad? Vemos cómo hablamos primero de todos estos viajes y de todo lo que está sucediendo en la iglesia en el África y después pues esta oportunidad que le ha dado Dios para usted poder visitar todos estos países y cómo allí, aún usted estando de vacaciones o estando de visita, pues usted lleva esa palabra de Dios con su ejemplo, con su forma de actuar con los demás. Y de eso es que se trata también, ¿verdad? No todo, a veces pensamos que solamente tenemos que ser creyentes en la iglesia. Y no, creer en el Evangelio es creer en cualquier lugar y en cualquier momento. Y qué bueno que podemos nosotros a través de ustedes, reverendo diácono, ver la grandeza de este pueblo Masái y del pueblo del continente africano y ver cómo Dios allí sigue bendiciendo ese pueblo. Ahora, pues nos gustaría comentarles a los que nos ven y nos escuchan que la semana que viene pues estaremos trabajando el tema de lo que vamos a estar llamando la casa común. ¿Y qué es la casa común? Pues tendrá que visitarnos nuevamente la próxima semana para poder enterarse un poco de qué es la casa común. Reverendo diácono, pues ya nos quedaría dar la oración final y la bendición. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos en esta noche. Te damos las gracias por esta oportunidad de poder hablar de ese continente tan olvidado en el mundo entero, pero que es un continente
que sigue viviendo, que sigue latiendo, que sigue haciendo la esperanza, sigue siendo un continente misionero y de misión en el mundo entero. Que nosotros podamos emular, podamos tener ese ejemplo, que no pase que, no importa lo que pase en nuestra vida, hay que seguir hacia adelante, como este pueblo africano ha seguido. Esto te lo pedimos a ti, Padre de misericordia, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.